Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este primer bloque analizamos un poco lo de ayer, ¿no? Lo de ayer, lo de la semana pasada, la reforma previsional. Qué bueno entender qué significa realmente, ¿no? Porque hay tantos discursos, tantas idas y vueltas, y la realidad parece estar tan simplificada como a un cambio de método de cálculo de la movilidad previsional que estaba atada en algún momento a la recaudación. ¿Por qué se ató a la recaudación? Porque cuando salió la ley de movilidad previsional no existía el INDEC. El INDEC había sido sistemáticamente destruido por el kirchnerismo, no daba ningún tipo de número que sea confiable, por lo tanto no había cómo llevar adelante esto con lo que sería lógico. La actualización tiene que ser con el costo de vida. Esto es, en cualquier sistema y en cualquier mecanismo, y no solamente en la parte previsional, en lo que usted use, si quiere actualizar hasta un alquiler, la lógica es esta. Pero en la Argentina se destruyó el INDEC, nadie creía en el INDEC. Entonces, ¿cómo se ataba esto? Bueno, se hizo en una fórmula donde se usaba el tema de los ingresos y donde se hacía un mix con el tema salarial. ¿La realidad cuál es? Ahora, en los próximos años, todo hace prever, como se viene dando de hace más de 9 meses, que va a tener un crecimiento sostenido, los ingresos, que van a superar a los índices de inflación. Y que en muchos casos van a superarlo de forma absolutamente holgada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Hoy hay apuro por modificar este régimen, que va camino a una situación lógica. Es lógico que el haber jubilatorio se actualice con el índice de inflación. Y hasta es bueno lo que se ha negociado con posterioridad, que va a tener un plus sobre esa actualización, que va a tener que ver con un porcentaje del crecimiento. Un plus chiquito, pero lo va a tener. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? El número que uno hace cuando está proyectando, cuando entiende cuáles son las posibilidades de recaudación, claro que los jubilados van a perder en esto. Esto es innegable. Si no, no lo hicieran. Y van a perder una suma que algunos entienden que va a estar en el orden de los 70.000 millones de pesos. Que este es el segundo aspecto que uno dice, ¿tiene sentido a dónde hemos caminado, a dónde hemos ido por 70.000 millones de pesos? Y esto impacta de tal manera en el presupuesto nacional que no puede haber tenido una corrección distinta. Yo en la semana daba un ejemplo que parece tonto, pero hoy la Argentina tiene más de 1 billón de pesos en LEVAC, ¿sí? Más de 1 billón de pesos. Más de 1.000 millones, ¿sí? Ahora, esta plata, hace menos de 15, 17 días, Sturzenegger modificó la tasa, la levantó en 2 puntos. Esos 2 puntos, ¿saben cuántos son? 20.000 millones de pesos al año, lo que los argentinos hemos perdido, porque vamos a tener que pagar en concepto de intereses por la LEVAC sin que nadie haya chistado. No ha volado una mosca, no una piedra en Plaza de Mayo. Y sin embargo se perdió de esta manera. Por eso digo, tenía sentido ir a fondo como se ha ido de tal manera con una reforma previsional que siempre históricamente ha generado problemas. El presidente Macron en Francia, que había ganado con comodidad las elecciones, no se le ocurrió mejor cosa que, primera medida dentro de los primeros 10 días de gobierno, modificar el sistema jubilatorio francés. 15 días de paro. Acababa de ganar las elecciones, rifó todo el capital político en 15 días. Acá da la sensación que Mauricio Macri casi termina rifando todo el capital político. ¿En cuántos días? El 23 de octubre fueron las elecciones donde ganó holgadamente. Entonces, ¿tiene sentido? Uno se pregunta, la verdad, yo no le encuentro sentido. Sí, es verdad, hay un déficit fiscal creciente, se busca rascar desde todas las latas para ver cómo se acomoda este tema. Ahora, tocar el aspecto jubilatorio, tocar las jubilaciones de quienes cobran el mínimo, que es el 70% de la gente que cobran 7.400 pesos, ¿tiene algún sentido? Muchos hemos creído ver en esto la vieja historia del 2001, donde de repente se tocó la jubilación, donde hubo un estallido social. Claro, las condiciones son totalmente distintas. No se puede comparar en nada lo del 2001 con ahora. De hecho, viene un gobierno que viene con un capital político inmenso, producto de un triunfo electoral, de una economía que lejos de estar decreciendo, va camino a encontrar, donde ha sido cómplice de cosas que han sido organizadas, porque lo que hemos visto en la calle ha sido organizado. Así como actuaron el día jueves en el Congreso y actuaron en la legislatura bonaerense, de la misma manera se actuó ayer, era organizado. La irresponsabilidad de la jueza, una jueza temeraria, ¿no? Patricia López Vergara, que de repente da esta orden y manda a una policía totalmente sin ningún tipo de recurso para enfrentar una horda que todos sabíamos que esto iba a ser así. Todos sospechábamos que iba a haber unas columnas multitudinarias y a la luz de lo que ya había pasado el jueves, ¿por qué pensar que no iba a suceder esta violencia de medida?
mandar a la policía de la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la bandera que nos mandaron, no hemos tenido muertos de pura casualidad, de pura casualidad. Hemos jugado de esta manera. Ahora, mucha gente apuesta a esto, apuesta a la anarquía, y lo vienen haciendo, y lo hemos visto de distinta manera. ¿Sí? Lo que pasó con Maldonado también ve esto. Hay grupos anarquistas que apuntan a esto, que quieren ver caer este gobierno, que les interesa la interrupción democrática. Ayer fue un ataque a la democracia. Ayer, si no había una acción decidida por la policía, se tomaba el Congreso. Entraban al Congreso. Es una vergüenza lo que pasó y tiene que tener responsable, no solamente en lo político, también en lo penal. Tiene que tener responsable. Hay filmaciones, hay situaciones que permiten avalar qué es lo que pasó. La dirigencia política tiene que ponerse a tono de las circunstancias. Es una vergüenza. Te podrá decir, bueno, pero los ataques, que la justicia avanza, las instituciones tienen que funcionar, y ayer las instituciones en el país han funcionado. Las fuerzas policiales han logrado parar a esta horda que quería tomar el Congreso. El Congreso funcionó, más de 12 horas de sesión. La oposición pudo decir todo lo que tenía que decir. Se expresó con la más absoluta libertad, intentó parar más de 5 veces la sesión, llevando a votaciones que las perdió permanentemente. Ahora, ¿podrá gustar o no gustar? Yo estoy en total desacuerdo con la ley, en total, pero esta es la institución de la democracia. Y hoy hay que avalarla y hay que acatarla, nos guste o no nos guste. Dentro de 2 años tengo la nueva oportunidad de decirle no a lo que tenga que decir que no. Es lícito que la gente salga a la calle a manifestarse, es lícito. La violencia bajo ningún punto de vista, y lo que hubo en la calle ayer fue, lamentablemente, en gran mayoría, un grupo sedicioso que intentó interrumpir una acción democrática como es una sanción de una ley, o sea, un funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Había jubilados y había más a la noche cuando fue el cacerolazo. Pero lamentablemente lo que nos quedó en la retina a todos en el mundo, es la violencia que hemos visto. La violencia que no nos lleva a nada. Después queremos que vengan inversiones al país. La semana pasada, el jueves y viernes, en medio de esta violencia, había representantes de 146 países en la Organización Mundial del Comercio, muchos de los ojos del mundo puestos en Argentina. Esta es la imagen que dábamos, y es lógico. ¿Cómo va a venir inversión? ¿Quién va a invertir en estas condiciones, bajo estas circunstancias? Esta violencia que se ha visto realmente es repudiable y deplorable. Y tiene que haber castigo en esto, pero también tienen que ponerse a la altura de las circunstancias la política que incentive este tipo de cosas. Estos grupos estaban perfectamente organizados y ha sido lamentable lo que ha pasado. Ahora, ¿era necesaria esta normativa? Sigo pensando que no, pero son las reglas de la democracia. Durante 12 años, muchos de los que ayer han ayudado a destruir el sistema jubilatorio hablaban como si hubieran nacido un repollo ayer, como si nada hubiera pasado, como si no tuvieran ninguna responsabilidad. Y aplaudieron muchas veces las situaciones que se daban en contra de todos los jubilados del país. Pero ayer parecía ser que nada tenían que ver y alentaban con su discurso y con sus acciones la violencia que hemos visto ayer. Ha sido lamentable. Creo que hemos estado, durante mucho tiempo, hemos estado en riesgo de un golpe de Estado en el país. Se ha salido a flote en esto, pero no quiere decir que no haya que llamar fuertemente a la reflexión. Hacemos una pausa.